Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, de parte de la iglesia Yo Soy el que Soy de la ciudad de Soyapango. Le da la cordial bienvenida a todos los que se conectan a través de esta transmisión en línea, de esta radio en línea. La Keilah Eye Asher Eye, una vez más, le da la cordial bienvenida para que podamos darle continuidad al tema que estamos estudiando en el Sefer Shoftim, es decir, el libro de Jueces. En el Perek 12 estamos estudiando a Jefté. Hemos terminado en la semana pasada el capítulo 11, es decir, el Perek 11, en donde pudimos ver la batalla que Jefté tuvo contra los amonitas. Así es que damos gracias al Abacadosh por permitirnos una vez más venir en esta oportunidad para darle continuidad al tema del Sefer Shoftim. Damos gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y clamamos al Abba para que Él nos ayude a través de su Ruach Kadosh, sea Él quien ministre esta palabra y que podamos llegar hasta sus mentes y sus corazones para que usted pueda y al mismo tiempo mi persona ser edificados a través de esta palabra. Así es que vamos a dar inicio, amados hermanos, amados Sajín. El tema que vamos a estudiar ahora es Jefté y los efrateos. Y si el Abba nos permite, vamos a tratar de abarcar todo el capítulo 12, en donde vamos a poder ver 3 jueces menores. Así es que damos inicio, amados hermanos, amados Sajín. Vamos a encontrarnos con la continuidad del capítulo 11, en donde Jefté en esta oportunidad se enfrenta en conflicto con la tribu de Efraín, es decir, entra en conflicto con los efrateos. Y veamos por qué razón entran en conflicto. Entremos entonces a la lectura a partir del Pasuk 1 en el Perek 12 que vamos a iniciar en este momento. Y dice la palabra así: Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Amados Sajín, como podemos comprender en esta lectura que acabamos de hacer en el Pasuk 1, podemos ver cómo los hombres de la tribu de Efraín están enojados con Jefté, y simple y sencillamente porque Jefté no los invitó o no les pidió la ayuda, si lo queremos entender así, para ir a la guerra contra los amonitas. Prácticamente la tribu de Efraín se ha levantado en contra de Jefté cuando le dice: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Es un reclamo prácticamente lo que la tribu de Efraín le está haciendo a Jefté. Ellos se sintieron ofendidos por Jefté y estaban enojados relativamente hablando debido a que no tuvieron participación en la batalla, y principalmente porque fue una batalla victoriosa que había obtenido Jefté sobre los amonitas. Es evidente, amados Sajín, como podemos analizar la lectura, que este pueblo, la tribu de Efraín, estaban molestos porque no habían tenido participación en el crédito de la victoria que Jefté había obtenido. Y era lo que más a ellos prácticamente quizás les preocupaba, que antes que haber ido a realizar el trabajo, o sea, a hacer guerra, apoyarlos en la guerra que Jefté había tenido. Ellos lo que peleaban, hablando desde el punto del ego, era
que no estaban siendo partícipes en la victoria que Jefté había tenido. La historia, amados Sahim, si ustedes se recuerdan, podríamos decir que se repite en este capítulo. Cuando digo que se repite, me estoy refiriendo porque algo similar sucedió con un problema similar con esta tribu de Efraín, cuando hizo un reclamo a Gedeón en el libro de siempre lo estudiamos, siempre en este libro, en el capítulo 8, versos del 1 al 3. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 8 vimos a Gedeón cómo combatió en esta oportunidad. Pero para dar un poquito de remembranza, vámonos mejor de una sola vez al Perec 8 y vamos a leer los pasuk del 1 al 3 para que ustedes puedan recordar lo que pasó en esa oportunidad. Viene la tribu de Efraín a reclamarle a Gedeón y dice así: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Le está reclamando a Gedeón. No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le convinieron fuertemente, es decir, le reclamaron muy fuertemente porque en esta oportunidad Gedeón no había solicitado el apoyo para que a la tribu de Benjamín para combatir a los madianitas, si se recuerda. Y continúa la lectura y dice: a los cuales él respondió, o sea, Gedeón le respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Gedeón en esta oportunidad fue bien astuto, porque le respondió tocándoles el ego a la tribu de Efraín para hacerlos sentir que ellos eran buenos, eran mejores y que no había necesidad del por qué estar reclamando. Mas sin embargo, él le continúa diciendo en el 3 y dice: nuestro Abacadosh ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de la tribu de Efraín contra Gedeón se aplacó a consecuencia de las palabras que Gedeón les había trasladado. Luego que Gedeón les dijo estas palabras, ellos se calmaron. Entonces, como podemos ver, Gedeón en esta oportunidad respondió a los hombres de Efraín que se quejaban prácticamente con mucha diplomacia, y de igual manera Jefté vino a hacer algo similar. Más sin embargo, Jefté era un hombre distinto a Gedeón, pero tuvo la misma astucia para poder reaccionar ante la amenaza que la tribu de Efraín llegó haciéndole a consecuencia de que no los habían solicitado el apoyo para ir a la guerra. Entonces vemos cómo los efrateos reaccionan y le dicen a Jefté: nosotros quemaremos tu casa contigo. Entonces el pueblo de Efraín también respaldaron su enojo con una amenaza para intimidar a Jefté. Ellos estaban amenazando, la tribu de Efraín estaban amenazando quemar la casa de Jefté, incluyéndolo a él adentro.
Y esto de nuevo revela la triste desintegración, o mejor dicho, podemos ver cómo existe una desintegración en la nación, que a pesar de que convivían juntos, la nación como tal, Israel en esa oportunidad, no estaban trabajando unidos. Las consecuencias de la unidad de ese pueblo prácticamente parecía que se había perdido de una manera extensa. No podemos imaginarnos más detalles, pero podemos ver tan solo el hecho de que no se tomaban en cuenta para ir a la guerra una tribu con la otra. Entonces, veamos ahora en el Pasuk 2 la lectura que continúa. En esta parte vamos a ver cómo Jefté responde al pueblo de la tribu de Efraín a través de el Pasuk 2 y 3, y dice de esta manera: y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y el Padre Eterno me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Esto es lo que Jefté les está transmitiendo a los de la tribu de Efraín. La idea de Jefté, amados Sajín, fue clara para poderse defender cuando les dice: el Padre Eterno me los entregó. Jefté se está refiriendo a que el Abacadosh, a que Yahweh le había permitido a él ganar la victoria a través de él, que él únicamente había sido un instrumento prácticamente en las manos de Yahweh. Cuando los de Efraín se mantenían mirando que realmente tuvieron una oportunidad de ayudar y no lo hicieron, con esto Jefté estaba señalando la esencia injusta de su queja, pues él les continúa diciendo: os llamé y no me defendisteis. Prácticamente Jefté les estaba dando a conocer que sí les había buscado para que lo apoyaran a ir a esa guerra a la cual ellos no asistieron. Entonces le dice: aquí el pueblo de Efraín parecía ser, amado Sajín, únicamente alguien que tiene un deseo ya como una maña, como algo crónico de quejarse por las circunstancias que se dan y de las cuales ellos no son partícipes. Mas, sin embargo, cuando ellos tuvieron la oportunidad de salir adelante valientemente por parte del Todopoderoso, no lo hicieron. Pero cuando el trabajo fue acabado, es decir, la guerra fue terminada, el Abacadosh fue glorificado. Y ellos, la tribu de Efraín, se quejaron de que no hubo oportunidad de participación para ellos. El hecho es, amado Sajín, el hecho es que la victoria que había sido ganada sobre los enemigos en común que ellos tenían, parece ser que en la tribu de Efraín estaban siendo subestimados, porque ellos prácticamente ejercían acusaciones y le siguieron en sucesión desconcertantes prácticamente la queja que ellos fueron pasados por alto junto con el cargo de la apelación hecha hacia ellos, a la cual no respondieron. Bueno, continuemos con la lectura. Vamos a pasar al Pasuk 4 y en esta parte vamos a ver cómo Jefté Galadita abruma al pueblo de la tribu de Efraín. Entonces veamos la lectura y dice así: entonces reunió Jefté
a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. O sea, no le quedó otra más que enfrentarse a la tribu de Efraín. Y los galaaditas derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. 5. Y los galaaditas tomaron los vados del Jardén a los de Efraín. A esto se refiere, amado Sahin, esta parte, esta palabra que dice que los galaaditas tomaron los vados. Vados significa un lugar o la parte de un río, del arroyo del río Jordán. Es una corriente de agua con un fondo bastante firme, lo que les permitió prácticamente poder pasar sobre el río, porque era no era muy hondo, no era una parte muy profunda, y eso les permitía poder caminar y circular, transitar, mejor dicho, a través de las aguas o sobre las aguas del río Jordán, del río Jardén. Y dice la lectura, continúa diciendo el 5. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciar la palabra correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jardín. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000 hombres. Es decir, esa palabra se convirtió en una palabra clave para poderlos identificar a los de la tribu de Efraín y así poder tener la victoria los galaaditas, amados Sahin. Esta información es bien importante de esta lectura que acabamos de obtener, porque aparentemente los hombres de Efraín eran mejores en hablar más que en pelear, pero cuando los hombres de Galaad fue la parte más débil que ellos utilizaron prácticamente, y de esa manera los conquistaron fácilmente, es decir, los derrotaron. Una forma también que utilizaron los galaaditas, como lo mencionábamos, para ponerlos a prueba, era que les ponían a pronunciar la palabra Shibolet. Dice la historia, dice la lectura, que ellos no podían pronunciar la H, entonces no podían decir Shibolet, y su origen, el origen de esta palabra significa oreja de grano, o literalmente se traduce también como espiga. Este es el significado hebreo, que también conocido como corriente que fluye o torrente que fluye. Con esta palabra, el pueblo de la tribu de Efraín era fácilmente identificado por su dialecto, porque para ellos era difícil el pronunciar la H, como lo mencionábamos en la palabra Shibolet, y decían, en lugar de decir Shibolet, lo pronunciaban como Sibolet, y así se descubrían que eran de la tribu de Efraín, y allí era donde los derrotaban y los mataban prácticamente. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, según la historia, los soldados alemanes identificaban a los judíos rusos por la manera en que pronunciaban la palabra maíz, y porque su pronunciación era bien distintiva, revelaba su trastorno étnico que poseían. Así era para estos hombres de Efraín. Los efrateos fueron traicionados prácticamente por su habla, y así lo fue Pedro
es decir, Kefa, muchos años después. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, en el Sefer Matillahu, Perek 26 y Pasuk 73. Lo leemos y para que podamos ver cuál fue el dialecto o cómo Pedro incurrió en la lengua en este sentido que describe la palabra. Y dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, como podemos ver en esta cita bíblica, a Pedro, cuando estaban persiguiendo al Mesías, lo descubrieron por su forma y acento del hablar. Entonces, pasemos a la siguiente lectura, el Pasuk 7, y aquí vamos a ver el recordatorio del tiempo de Jefté como juez en el periodo que él estuvo. Recuerde que Jefté viene gobernando en la ciudad desde el Perek 11, cuando se enfrentó contra los amonitas. Y dice en el 7: y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Entonces, como podemos ver, con esta conquista, con esta guerra contra la tribu de Efraín, terminó su tiempo de gobernar como juez a Israel. Él gobernó 6 años, dice la lectura. Pasemos hoy rápidamente al Pasuk 8. Esperamos poder terminar el Perek 12, ya que a partir del Pasuk 8 vamos a ver los 3 jueces menores. Se llaman, este subtema lo he denominado 3 jueces menores. ¿Por qué? Porque de ellos es muy poco lo que se habla en la historia de la conquista que ellos, o la guerra que ellos manejan defendiendo a los israelitas. Pero veamos el primero, que es el juez Ibzán. Así es que empecemos la lectura a partir del Pasuk 8, y dice así: después de Jefté, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos. Oiga este juez cuánta familia tenía, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, o sea, eran 60 por todos, los cuales casó fuera y tomó de afuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Cabe aclarar, amado Sahin, en esta parte que acabamos de leer, refiriéndonos al sector de Belén, como lo menciona en la lectura, esta no es la misma ciudad de la que se conoce como Casa de Pan, que es de la cual David, hijo de Isaí, luego haría famosa, ya que esta es una ciudad ubicada en el centro de Cisjordania, en Palestina, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. Este Belén, la que se describe en esta cita bíblica, no es identificada como Belén de Judá, como ya lo mencionábamos, sino que lo más probable es que este Belén es un pueblo al oeste de Zabulón, cerca de 10 millas al norte de Megiddo, tal como lo describe el Sefer Yehoshua. Si nosotros nos vamos al libro de Josué o el Sefer Yehoshua, Perek 19, Pasuk 14 al 16, es decir, el
capítulo 19, versos del 14 al 16, dice de esta manera: luego al norte, al límite, gira hacia Hanatón, viniendo a salir al valle de Jefteel, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas, aclarada esta parte. Entonces, en esta cita bíblica podemos encontrar mencionadas las ciudades que lindan con las tierras y las posesiones que les correspondió a los hijos de Zabulón conforme lo describe en esta parte bíblica. Solo estamos haciendo mención para que quede esclarecido y no quede la menor duda de que no se refiere a Belén de Judá. Así es que pasemos al otro comentario, el cual describe la lectura que este juez tuvo 30 hijos y 30 hijas, mas sin embargo él buscó de otras ciudades para que ellos se casaran. Es decir, Ibzán era un hombre suficientemente rico y prestigioso y tuvo muchos hijos, y al mismo tiempo hizo alianzas con otras familias de otras ciudades para poder casar por medio de diferentes lugares a sus hijos, a sus hijas. O sea, las dio en matrimonio con otras tribus. Pasemos ahora al pasuk 11, y en este vamos a ver el segundo juez menor de los 3 que estamos mencionando en este tema, en este subtema. Este se llama el juez Elón Zabulonita, y dice la lectura: después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó durante 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Elón Zabulonita, amado Sajín, él era el siguiente de la sucesión de los jueces de corta duración, de los que estamos mencionando. Él también es una de la tribu diferente de los jueces que antecedían. El Eterno pues lo llamó a líderes de distintas tribus, sin hacer mención de más detalles, en lugar de una sola tribu. Mas sin embargo, de estos jueces la lectura no profundiza en ellos, solo hace una breve mención. Pasemos ahora al último juez para ya ir concluyendo en la lectura, y este lo encontramos a partir del pasuk 13. Y dice la lectura: después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Eliel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos. En este ya habla de los nietos. Y ellos cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Con este último pasuk 15, prácticamente estaríamos dando por concluida el Perec 12, es decir, el capítulo 12. Este capítulo fue bastante corto, sin mucha profundidad en la redacción de la enseñanza. Mas, sin embargo, en esta última parte solamente podemos mencionar que este último juez menciona la palabra que tuvo 30 nietos y que estos cabalgaban, y esto podría demostrar la riqueza también y el prestigio y la influencia que este juez tuvo a pesar del corto reinado. Sin embargo,
la palabra en la cual hace referencia que este juez fue sepultado, Piratón, este es un lugar del nacimiento del capitán de David, Benaía, el cual se describe en el libro segundo de Samuel, capítulo 23, verso 30. Estas no las vamos a leer, solo se lo voy a dar como un marco de referencia de esta ciudad que hace mención de nombre Piratón, donde este juez Abdón fue enterrado. También podemos encontrarlo en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 31 y el capítulo 27, verso 14. En estas partes, en estas citas bíblicas es mencionado este nombre. En cuanto al monte de Amalek, estos fueron los mismos amalecitas que el padre maldijo por su trato de lo más vil y más despreciable que hubo en el desierto fuera de Egipto. Este monte Amalek, en el cual hace mención que fue enterrado en la tierra de Efraín, también lo podemos encontrar descrito en el Sefer Shemón, es decir, el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8 al 13. También lo encontramos en el libro, en el Sefer de Barín, es decir, en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versos del 17 al 19, y en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 2 y 3. En estas partes encontramos la maldición que fue dada a los de Amalek, por lo cual el nombre fue dado el monte de Amalek en el desierto fuera de Egipto. Así es que con esta enseñanza concluimos el Perec 12, amados Sajín, amadas Sahayot, invitándoles una vez más para la próxima semana darle continuidad al Sefer Shoftim, al libro de jueces, el cual venimos estudiando, conociendo cada uno de los jueces que han estado gobernando a través de los tiempos, a través de las diversas oportunidades, como el Abacadosh en su misericordia les ha ido permitiendo a los Bene Israel, a los hijos de Israel, poder reconciliarse, si lo queremos entender así, permitiéndoles una nueva oportunidad para que ellos se vuelvan a sus caminos y dejen de adorar a dioses falsos, a dioses ajenos, y a través de cada uno de los jueces lo vuelve a meter a la línea correcta del camino que el Padre tiene trazado para cada uno de sus hijos, así como también lo hace el Padre con cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros quiere desviarse del camino, Él utiliza a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestro maestro, como usted le quiera llamar, el que nos instruye a través de la palabra, a través de la Tanaj, a través de llevar por obra los mandamientos, los misbot que el Padre ha dejado establecido, que el Abacadosh ha dejado establecido, para que todos y cada uno de nosotros aprendamos a mantenernos dentro de las sendas que el Padre nos tiene y nos ha dejado trazadas, con el propósito de que cada uno de nosotros podamos estar siendo edificados a través de la palabra y que lleguemos a alcanzar el pleno entendimiento para poder darle gloria y honra a quien honra se merece, porque Él es el único creador de los cielos y de la tierra, el que cada uno de nosotros pueda adorar al verdadero Hashem, al verdadero Shaddai, el verdadero Adonai, como usted le quiera llamar, al Abacadosh, al Padre Eterno, a Yahweh, al
al único fiel y verdadero por sobre todas las cosas, por el cual usted y yo estamos aquí hoy reunidos. Así es que invitarles, amados Sajín, a que no se pierda la próxima enseñanza a través del Perec 13, en el cual vamos a conocer la historia de Sansón. Queda usted cordialmente invitado para la próxima enseñanza. Hasta la próxima, amado Sajín, que esta palabra sea de edificación para nuestras almas. Shalom Obraja. Paz y bendiciones para todos. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.